Concepto: ¿cómo se define la escuela nueva? Como un movimiento de renovación pedagógica que tuvo por iniciadores a Rousseau, Pestalozzi y Froebel. Se define como la renovación general que valora la autoformación y la actividad espontánea del niño. La nueva educación reivindica la significación, el valor y la dignidad de la infancia. Se centra en los intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía. Palacios, 1978. Supone una nueva perspectiva en el abordaje de los problemas de la educación en general. La complejidad de dicho movimiento hace referencia a las aportaciones recibidas a partir de diversas corrientes. ¿Cuál es el contexto en el que surge la escuela nueva? Surge hacia el final del siglo XIX en Europa y se desarrolla mundialmente en el siglo XX, sobre todo en el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las primeras instituciones de la escuela nueva fueron privadas y surgieron en varios países de Europa hacia el final del siglo XIX, como en Inglaterra, Francia, Suiza y Polonia. En atención a las demandas de la industria en expansión de disponer de trabajadores más cualificados, tuvo particular relevancia la diversidad de funciones públicas asignadas a la educación. Por un lado, a esta se le valora mucho desde el punto de vista de su contribución a la socialización política, en su papel de factor fundamental de integración política y de control social para la constitución de las naciones o en la consolidación de las naciones ya existentes. De igual modo que en Europa como en Estados Unidos la enseñanza pasaba así a ser vista como instrumento de construcción política y social. ¿Qué otras denominaciones afines al concepto de escuela nueva surgieron y cuál es su relación con esta? Escuela activa, según el cual la escuela debe propiciar la actividad del niño. La escuela moderna considera que la escuela nueva se fundamenta en una base científica y racional. Y la escuela activa, según Freire, es teorización pedagógica sobre las innovaciones escolares. Escuela del trabajo: la escuela es una sociedad viva que debe preparar al alumno para la vida y familiarizarle con el medio social. Los trabajos manuales tienen un valor educativo. ¿Cuáles son los principales aportes de la escuela nueva? Corresponden a tres corrientes. La corriente mística, de Rousseau, quien dice que la infancia es el estado de la naturaleza considerado perfecto. Conocida también como educación negativa, vista como resultado del libre ejercicio de las capacidades infantiles y su desarrollo. León Tolstoy, continuador de Rousseau, dice que la perfección y la naturaleza son una sola y la misma cosa. La corriente científica de Juan Enrique Pestalozzi sostenía la necesidad de que la educación se apoyara en los conocimientos de la psicología. Federico Froebel resaltó el valor educativo de las actividades de entretenimiento. La corriente de la pedagogía experimental, con el impulso fundamental de Binet, su fundador, y de la psicología genética, con los trabajos de Piaget y Woolen. ¿Cómo fue el proceso de institucionalización de la escuela nueva y de qué órganos de expresión se valió para su difusión? El pedagogo suizo Adolf Ferriere fundó en 1899 la Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas, con la cual se intentó establecer las condiciones que debían tener los establecimientos educativos para que pudiesen utilizar la denominación de escuela nueva. La escuela nueva encontró difusión en el Instituto Libre de Enseñanza de España, 1877 a 1936. La cual mantuvo constante contacto con las ideas pedagógicas que en aquellos días se estaban gestando en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los principios de la escuela nueva? 1. Respeto a la personalidad del educando o el reconocimiento de que éste debe disponer de libertad. 2. Admisión de la comprensión funcional de la acción educativa desde el punto de vista individual y social. Se refiere a la idea de que la educación debe ser entendida como un proceso que tiene una función tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista individual, la educación ayuda a desarrollar habilidades, conocimientos y valores que permiten al individuo desenvolverse en su entorno y alcanzar sus metas personales. Desde el punto de vista social, la educación contribuye al desarrollo y progreso de la sociedad al formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos con el bienestar colectivo. 3. La comprensión del aprendizaje simbólico en situaciones de vida social. El aprendizaje simbólico implica la capacidad de interpretar y dar significado a los símbolos y signos que se encuentran en el entorno social,
lo que permite al individuo comprender y participar en su cultura y sociedad. 4. Se asume la variabilidad de las características de cada individuo, de acuerdo con la cultura familiar y la pertenencia a grupos de vecindario, de trabajo, de recreación y religiosa. El individuo es único y tiene características propias que varían en función de su entorno cultural y social. La cultura familiar, la pertenencia a grupos de vecindario, de trabajo, de recreación y religiosa, entre otros factores, influyen en la formación de la personalidad y en la manera en que cada persona se desenvuelve en el mundo. ¿Cuáles son los principios y los fundamentos didácticos de los 5 métodos que podemos identificar en la escuela nueva? El método Montessori se apoya en un sistema de autoeducación y favorece el método analítico, recurriendo más al uso de materiales didácticos artificiales. De Crowley pone énfasis en la función globalizante. Le da mayor importancia al contacto del niño con objetos concretos en toda su complejidad. Los proyectos de Dewey, quien conceptualiza la educación como una reconstrucción constante de la experiencia. El interés es una fuerza impulsora en la educación. Lo que el alumno aprende en la experiencia es el valor mismo de la experiencia. Lo que en ese momento es importante para él. Trabajo en equipo de Cousinet, método de trabajo libre por grupos, concebido para desarrollar una forma de socialización en sintonía plena con las exigencias del libre desarrollo. Celestine Freinet, 1896 a 1966, con sus propuestas y experiencias acerca de la tipografía escolar, el uso del texto y el dibujo libre, la correspondencia interescolar, el libro de la vida, entre otras.